Ya, muy bien. Entonces les decía, a ver, les decía acá, para que ustedes ingresen a las clases grabadas o al material, ahí van a colocar unirme, yo también recién me estoy uniendo, en el otro grupo creo que me había unido, porque es libre, solamente es con un correo, obviamente es solamente para ustedes que están matriculados en los cursos, ¿no? Ahí está entonces el material, el primer tema, lo que hemos tratado la semana pasada, números decimales. En este caso, esto es el material, lo cual pueden descargarlo, revisarlo, resolver los ejercicios, porque en sí no hemos terminado, no hemos hecho unos cuantos nada más de ejercicios. Y bueno, nos hemos pasado a la evaluación, pero esta semana sí vamos a terminar. Estaba revisando y vamos a tratar de avanzar al máximo para poder terminar. Entonces, ahí también tienen los videos, es decir, las clases grabadas del día lunes, martes y jueves, ¿no? En este caso, hemos desarrollado la semana pasada. Pueden revisarlo, volverlo a ver, de eso se trata, ¿no? Eso es parte del beneficio de ustedes que están tomando estos cursos quizás de reforzamiento o poder avanzar un poco más en lo que es sus conocimientos. Muy bien, entonces eso es la indicación, ¿no? Del material, van a encontrar incluso, a ver, traten de no escribir ahí, miren, fíjense, están escribiendo ahí en la pizarra, traten de no escribir ahí esto porque va a generar, no va a permitir entender mucho mejor las pizarras, ¿ya? A ver, traten de no escribir, creo que se puede borrar eso. ¿O quién lo hizo? También puede borrarlo. Alguien que ahí lo ha escrito quizás sin querer. Ahí aparece su nombre todavía, ¿no? Shirley creo es. Bórralo eso, no sé si puedes borrarlo. Creo que has ingresado a editar pizarra o algo así, ¿no? Entonces, ya, muy bien. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, entonces vamos a comenzar ya con el tema. En este caso, esta semana vamos a tratar el tema de triángulos, que pertenece al curso de geometría, ¿no? Que es parte de las matemáticas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer rápidamente, porque ustedes yo sé que conocen este tema, vamos a hacer rápidamente un resumen de las propiedades o de la parte teórica y luego vamos a desarrollar pues los ejercicios. Siquiera hoy día debemos desarrollar unos 2 o 3 ejercicios para poder avanzar un poco. Muy bien, entonces, si no, si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden de ahí prender su audio o quizás escribir en el chat. Ah, ya, las camaritas, quiero ver las cámaras porque todos lo han apagado sus cámaras. A ver, enciendan sus cámaras. Solo quizás alguien tiene problemas, trate de solucionarlo. Los demás sí, a ver, prendan sus cámaras si tienen ahí y vamos a grabar esta reunión localmente. A ver, Shirley, no sé, ahí, ¿dónde vas a grabar? Estás intentando grabar, dice. La grabación, repito, se va a realizar en la nube y lo cual se va a subir al Classroom. Ahí va a estar los videos grabados o las clases desarrolladas, ¿no? Ya no intenten ahí grabar quizás, que vamos a descoordinar. Muy bien, los demás sus cámaras, a ver, Jake, Shirley, tu cámara, Samuel, Rodrigo, Jans, Abel, y más de la mitad está sin cámaras. Ya, Abel dice mi internet está mal, lo cual no puedo. Ya, muy bien, claro, las cámaras va a requerir más velocidad de internet. Si tienes bajo nivel de internet, no te preocupes, Abel, ya, pero escribe, trata de, si tienes audio, también participar. A ver, los demás sí, no creo que todos estén con el mismo problema.
Ya, a ver, muy bien. Ya, muy bien, ya. Samuel, Rodrigo, sus cámaras. Ya, ahora sí. Ahora sí. A ver si, perdón, ya, muy bien, sí. Entonces, ten cuidado ahí. No te preocupes. Vamos a continuar, ¿ya? Comencemos de una vez. A ver, el tema, el tema en este caso es triángulos. A ver, ¿qué podemos recordar de este tema? Ya rápidamente, a ver, comencemos. A ver, ¿qué pasó acá? Ya sé. Nuevamente, sí. Ya, a ver. Ya, muy bien. Ahora sí, comencemos. A ver, ¿alguien me puede decir qué es un triángulo? A ver, quiero participaciones, quiero escucharles ahí. Sus saberes previos, ¿no? ¿Qué es un triángulo? Profe, mi cámara está mal hablada. Sí, Jans. Una figura geométrica formado por tres segmentos, ¿no? Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Que tiene dos lados iguales y uno diferente. Ya, muy bien. Es una clase de triángulo. Es un También. polígono de tres ángulos y tres lados. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más que quiera hablar? Ya, muy bien. Es correcto sus participaciones. A ver, lo que vamos a hacer es acá rápidamente, ya no voy a hacer redundar el tema. A ver, comencemos. Un triángulo lo podemos definir de la siguiente manera. Vamos a tener acá, a ver, imagínense en el espacio en 2D. 2D quiere decir en dos dimensiones, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, cuando tenemos acá un punto en cualquier lugar, a ver, voy a hacer con color verde. Ya. Acá tenemos un punto, un punto y un punto. Tres puntos, ¿ya? Lo que vamos a hacer es unir estos puntos, ¿ya? Y vamos a encontrar nombres a cada elemento. Obviamente, eso ya van a ser los elementos del triángulo. Al unir estos tres puntos, estamos encontrando lo que es un triángulo, ¿ya? ¿Y cuáles son esos elementos? ¿Ya? Vamos a ver a los elementos. ¿Quién me dice? Claro, un triángulo en definición va a ser un polígono de tres lados y tres ángulos. ¿Qué más? Pueden decir de tres vértices, etcétera. Entonces, eso ya se puede sacar a través de los elementos. Ya, un triángulo que va a tener este puntito de acá, ¿qué será? A ver, les escucho. Y estas líneas que unen esos puntos, ¿cómo se llamarán? Y lo que están dentro de ellas también. A ver, vamos acá. Lo que están dentro de ellas. Los que está dentro de ellos se llaman ángulos, profesor. Ya, muy bien, eso es correcto. Ya, y listo. A ver, entonces comenzamos. El primero, el puntito que une, se va a llamar, en este caso, los vértices. Vértices. Ya, muy bien. Esto sería, estas líneas, las rectas que unen esos puntos serían los, ¿qué cosa? Los Lados. lados del triángulo, ¿no? Y los que están dentro, lo que dijiste, ¿quién está participando ahí? Rodrigo, ¿no? Sí, profesor. Se llaman ángulos, ¿no? Muy bien. Ahí está. Entonces, de acá podemos sacar muchas definiciones, obviamente utilizando sinónimos, ¿no? Podemos decir que un triángulo es la unión de tres lados y tres ángulos. Es un polígono de tres lados y tres ángulos. ¿Qué más? Podemos sacar muchas definiciones, ¿no? Entonces, ahí está. Eso sería la definición y los elementos de un triángulo, ¿ya? En geometría. Ahora vamos a ver.
cuántos tipos de triángulo hay. Obviamente va a existir ya de acuerdo a sus ángulos, de acuerdo a sus lados y en este caso, de acuerdo también a a la posición en que están, se podría decir, ¿no? Entonces, pero básicamente va a ser de acuerdo a los ángulos y a los lados. Eso tenemos que diferenciar muy bien para poder entender los triángulos y sobre todo las propiedades, ¿no? Más que quizás recordar los elementos, que quizás en sus exámenes de colegios les podría venir, ¿no? Como falso y verdadero, podría decir los elementos del triángulo son vértices, lados y ángulos. Entonces ustedes ahí responden. Pero más que eso, nosotros tenemos que enfatizarnos en la parte práctica, que quiere decir aplicar las propiedades de los triángulos a los ejercicios, ¿ya? Y yo sé que de eso también ustedes también eh, ya conocidos, quizás ya tienen harta práctica y vamos a demostrarlo acá en en las clases, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué más podemos decir? Acá podemos mencionar quizás la etimología de dónde nacen o de dónde vienen los triángulos, ¿no? Entonces acá dice, ¿sabías que etimológicamente triángulo significa tri de tres, ¿no? Tri viene de tres en números y gonos sería ángulos, ¿ya? Entonces, ahí está. Eso sería la procedencia de de esta palabra etimológicamente, ¿no? Entonces, muy bien, ¿qué más tenemos acá? La definición ya le hemos dicho, ya esto he explicado un poco ahí. También hay a los segmentos. Los segmentos. Entonces, esto quizás podemos resumir ahí para, para ver más o menos, a ver, mejor todo esto ya, para ir recordando quizás algunos términos más que no lo hemos mencionado. A ver, acá, muy bien, acerca de la definición, ya les he definido el triángulo y algunos elementos, y acá también podemos agregarlo. AB sería el segmento AB, con una recta encima, fíjense, una rayita encima de ellos, y tenemos el segmento AB. AB se lee media, que dice medida del segmento AB, ¿ya? Entonces, fíjense, es diferente a decir con una simbología encima, o también se puede decir M, que es medida, de la palabra medida, del segmento AB, ¿ya? Entonces, estas tres formas de interpretar los segmentos tienen que considerar también. Ya, muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos lo que es los puntos. Ya, bueno, eso hemos hecho. Los puntos A, B y C son vértices. Entonces, acá quizás podemos agregar, ¿no? Los vértices siempre van a estar nombrados a través de letras mayúsculas. Ya, acá podemos decir A, B y C. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué más? Los segmentos AB, BC y AC, ¿ya? Son los lados, lo que les dije. ¿Qué más? Los ángulos, también se puede decir así, ¿no? Acá podemos decir la simbología así, ¿ya? La medida del ángulo BAC. Por ejemplo, si acá colocamos la medida del ángulo BAC sería, comienzas en B, A sería ese ángulo que estamos hablando, ¿no? Que estamos calculando. Otro, ABC. Comienzas en A ver, voy a hacer con colores para que se den cuenta. Medida, así también se entiende o se simboliza. Medida del ángulo ABC sería en este caso A, comienzas en A, y la parte central, B, sería el ángulo de la que estamos tratando. En este caso sería beta. Bueno, los ángulos se nombran a través de las letras griegas que ya conocemos, ¿no? Alfa, beta, teta, phi, etcétera, ¿no?
Entonces, acá tendríamos la medida del ángulo BCA, que sería este angulito, ¿no? Entonces, acá podemos llamarlo otro, otra letra griega que nos permita nombrar ese ángulo. Muy bien, entonces, ahí está. También se simboliza de esta forma. Ya fíjate, en la parte de abajo. También van a encontrar de esta forma. Ángulo A, eso se entiende, ¿no? Esto es el ángulo A. Entonces, ahí para que se recuerden, quizás en algún ejercicio les dé este símbolo y van a estar ahí nombrando de esta forma. Ángulo A. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál sería el ángulo A acá? El ángulo A sería, si es que ya les da medidas a buena hora, en los ejercicios básicamente va a venir así, pero el ángulo A sería en este caso alfa, ¿no? De eso estamos hablando. El ángulo B sería beta y el ángulo C sería teta, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo introductorio, quizás definición de los triángulos o los elementos? Ninguna, ¿no? ¿Entendido? ¿Todo claro? Ya, a ver, muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver, ya, la suma de las líneas, ya acá de los lados. Si hablamos de los lados, ya hablando un poco más de las propiedades de los triángulos, esto sería prácticamente hallar el perímetro de un triángulo. A ver, esto sería el perímetro, ¿ya? ¿Y qué es perímetro? ¿Alguien me puede decir qué es perímetro? A ver, ¿alguien me puede decir qué es perímetro? En términos de sus propias Es un palabras. contorno de una superficie, profesor. Ya, ¿qué más? ¿Qué más se podría decir? A ver, ya, a ver. El perímetro, obviamente estamos en triángulos, claro, podemos tratar muchas figuras, en este caso geométricas, estamos específicamente tratando a los triángulos, ¿ya? En un triángulo, a ver, fíjate, en un triángulo el perímetro simplemente va a ser, ¿qué cosa? La suma de los tres lados. Y ahí está, ¿no? Ahí está la definición incluso. ¿Ya? Y esto sería la fórmula, ¿no? A ver, ahí teníamos dos participaciones. El perímetro es la suma de los tres lados. Muy bien, Rodrigo. A ver, ¿quién más ha participado? Profe, mi cámara. Ya, bueno, eso era de la cámara. Ya, muy bien. Y así escriban también para poder leerlos ahí en su participación. Entonces, fíjense, el perímetro simplemente va a ser la suma de los tres lados, ¿ya? De un triángulo, ¿ya? Entonces, de ahí nace el otro término que es semiperímetro, ¿ya? Semiperímetro. Entonces, esta palabra viene de la palabra de la mitad, ¿ya? Es decir, le vas a sacar mitad a algo. ¿Y qué vamos a sacar acá? ¿A qué le vamos a sacar mitad? Sería, muy bien, es un contorno que rodea a la figura, muy bien, ya, eso es correcto también, es otra definición de perímetro. El semiperímetro va a ser solamente el perímetro dividido entre dos. Allá. ¿Y cómo se simboliza el perímetro? Se simboliza, fíjate acá, con dos p, ¿ya? Entonces, si te digo, por ejemplo, acá un triángulo así al azar, que tenga 8, 7 y 10, y te pido el perímetro, ¿qué vas a hacer? Vas a colocar dos p igual a sumas, ¿no? 8 más 7 más 10. Es la suma de los tres lados en un triángulo. Y acá sería, ¿cuánto sería? 18, 25, ¿verdad? Ya sea en centímetros, metros, milímetros, ya eso es la unidad de medida de acuerdo ya al ejercicio. Entonces, no vayas pasarlo a dividir este P. Muchos cometen este error, tengan cuidado ahí. Este 2 lo dejas ahí. ¿Por qué? Porque estás hallando el perímetro, ¿ya?
el perímetro, ¿no? Entonces, fíjate, solamente lo dejas ahí y tu respuesta sería pues la suma de los tres lados. Ahora, si vamos a hallar el semiperímetro, ahí sí, ¿no? Puedes pasarlo a dividir este 2 a ese 25 y ya estás hallando el semiperímetro. Entonces, diferencien muy bien esto. Tengan cuidado porque hay muchos, quizás he visto que cometen ese error. Ya el perímetro, claro, se simboliza con 2P, ¿no? Entonces, otros ya lo hacen directo, solamente lo suman los lados y ya está, ya no se complican más con este 2P. Pero recuerden, el perímetro se simboliza como 2P. ¿Ya? Muy bien. Ya, eso ya sabían. Y a ver, algo complementario. ¿Y el área? ¿El área cómo se halla de un triángulo? ¿Recuerdan? Ya, multiplicando ya. ¿Cuál sería la fórmula, Jans? A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere participar? Ahí hablen. O Sumando. sumando, dice. ¿Qué cosa podemos sumar? Sumando los tres lados del triángulo. Sumando los lados. No, eso sería el perímetro, lo que hemos hablado. El área del triángulo, ¿cómo hallaríamos? ¿Se acuerdan de la fórmula? Hay una fórmula también, ¿no? Es así como el perímetro que necesitamos, en este caso, recordar. Eh, Muy bien, el área es básicamente la base por la altura, ¿no? Eso es sobre 2, ya recuerden. Entonces, ahí está. A ver, ahora sí vamos a hablar ya de lo que es la clasificación de los triángulos. A ver, lo voy a hacer de forma resumida. Acá, ¿ya? Clasificación de los triángulos, ¿ya? Muy bien. Área base por altura sobre 2, ¿no, Jan? Porque necesitamos dividirlo entre 2, ¿ya? Ya, muy bien. Ahora sí, la clasificación de los triángulos. A ver, primero, tenemos tres, en este caso, dos formas de clasificar. Fíjense en el material. Uno es según sus lados y el otro es según sus ángulos interiores, ¿ya? O sus ángulos internos también. Entonces, vamos a hacer, en este caso, a ver, voy a hacer más práctico esto. Primero vamos a tratar del triángulo equilátero. A ver, mm, muy bien. A ver, uno es esta, ¿ya? El triángulo equilátero. Entonces, fíjense, ¿qué es el triángulo equilátero? Entonces, el triángulo equilátero, ahí está la definición para no escribir, ya lo estoy copiando. Va a ser simplemente, ¿qué cosa? Va a ser, acá está. A ver, voy a resaltarlo, ¿eh? Va a ser, en este caso, aquel triángulo que tiene La sus misma medida. lados Iguales. iguales. Ya está. Muy bien, entonces eso podemos colocarlo acá, porque acá dice es aquel triángulo en el que sus lados tienen igual medida. Entonces, simplemente cómo se resume el triángulo equilátero, lados iguales. ¿Ya? ¿Cuántos lados? ¿Todos ellos o todos sus lados o solamente dos? ¿Mm? Ya estamos hablando de los tres. Cuando hablan de esta palabra, esto proviene de un término etimológico, que es igualdad, ¿ya? Por eso dicen equidad. Entonces, eh, ese término proviene de ahí, ¿no?
y podemos decir o definir o concluir que un triángulo equilátero simplemente tiene tres lados iguales. Y hay algo adicional también. No solamente sus lados son iguales, sus ángulos también van a ser iguales. Fíjense, si esto es alfa y esto también va a ser alfa. Ya, ya está. Y también hay algo más todavía. ¿Cuánto mide el ángulo de un triángulo equilátero? Mide 60 grados, ¿sí o no? Ahí está en la pizarra. ¿Ya? Se observa la pizarra, ¿no? O no se observa para poder quizás graficarlo, porque creo que está un poco borroso. ¿Me Sí van se ve, confirmando profesor. eso? Ya, muy bien, gracias. Entonces, fíjense, el triángulo equilátero, repito, lados iguales y ángulos iguales, ¿ya? Y esos ángulos miden 60 grados, ¿ya? Es algo más completo todavía, ¿no? Recuerden tres cosas: equilátero, lados iguales, ángulos iguales, lo cual miden 60 grados. O simplemente puedes decir, pues, lados iguales y ángulos de 60 grados iguales, ¿no? Es decir, los tres van a medir 60 grados, ¿no? Muy bien, entonces, dicho eso, pasamos al siguiente triángulo, de acuerdo a sus lados, ¿ya? Y el siguiente triángulo sería, ¿qué cosa? El triángulo, Isósceles muy bien. es El cuando isósceles. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos dos sus dos lados, por lados ejemplo, iguales y el otro es diferente. claro, por ejemplo, esto que sea un serruchito, y esto también va a ser un serrucho, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, estos dos lados miden L, son iguales. La base o el tercer lado, como dice su compañero, va a ser diferente. Solamente dos lados iguales. Recuerden esos términos. Isósceles, dos lados iguales. Ya está. Muy bien. Entonces, también se dice, ¿no? Acá, bueno, es casi lo mismo. Los dos ángulos de las bases o de la base van a ser iguales, es decir, los que son adyacentes. Esta palabra adyacente quiere decir al lado del lado diferente, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Entonces, acá tenemos alfa, alfa, y arriba el ángulo diferente va a estar ¿opuesto a qué? Al lado diferente, ¿ya? A eso nos referimos. Entonces, vamos a ver, eso nos va a ayudar bastante en los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, si te digo, si tenemos un triángulo isósceles de ángulo diferente, 20 grados, ¿cuánto medirá el tercer ángulo? Entonces, muchas preguntas. Ya, con respecto a los lados, En el tercero escaleno. sería el escaleno. Muy bien. Esa palabrita, recuerden, escaleno. Tres cosas: equilátero, isósceles y escaleno, ¿no? Nada más. Entonces, el escaleno, obviamente, van a ser, ¿qué cosa? Van a ser de los tres Diferentes. lados. Diferentes. ¿Cómo tienen que ser? Muy bien. dif- Diferentes. Ya, correcto. Ahí está, diferentes. Ya tienen lados diferentes. Ahí está. Entonces, acá podemos decir M, L y K, ¿no? Diferentes medidas. ¿Ya? Y sus ángulos también, ¿cómo van a ser? Acá está. Sus ángulos también van a ser diferentes, ¿ya? Fíjense, acá dice diferente, diferente, ¿ya? Lados diferentes, ángulos diferentes. Triángulo escaleno, ¿ya? Isósceles, dos lados iguales. Equilátero, tres lados iguales. Y ángulo de 60 grados, eso es importante, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, vamos, ¿qué más tenemos acá? ¿Ya? A ver, la simbología. A ver, esta simbología puede ayudarnos quizás
en recordar algunos términos sobre los triángulos. A ver, acá lo voy a colocar. Ahí nomás. Ya, a ver qué dice. Tenemos acá. ¿Sabías que, bueno, etimológicamente, el equilátero significa equi igual, les decía, látero viene de lado, traduciendo sería lados de igual medida, ¿ya? Equilátero, recuerden, tres lados iguales. Isósceles también. Isos viene de la palabra igual, celes, patas o piernas. Ya, esto a ver, recuerdan, relacionen isósceles con patas o piernas, ¿ya? Sobre todo, quizás aquellos animales que tienen patas, por ejemplo, puede ser una gallina que tiene dos patas iguales, ¿no? Y eso viene del término celes, ¿recuerdan? Eso. Entonces, para que relacionen más o menos, quizás una memotecnia pueden sacar de ahí, para que recuerden, ¿no? Para que diferencien, solamente grábense uno, bueno, bien equilátero o bien isósceles. Una vez que se hayan grabado uno de esos dos, el otro por descarte va a ser lo opuesto o lo complementario. Si te grabas de isósceles, que es dos lados iguales, por descarte equilátero van a ser tres lados iguales. Y el escaleno ya es algo complementario, ¿no? Es un término ya complementario. Muy bien, ahí está. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos acá? A ver, ya, triángulo escaleno. eh, según, ahora sí, vamos a ver según la medida de sus ángulos. Ya hemos visto de acuerdo a sus lados. Ahora vamos a ver de acuerdo a sus ángulos. Esto nos va a ayudar. Eso lo voy a dejar ahí. Primero vamos a tener el ángulo, o perdón, el triángulo. El triángulo, ¿qué cosa? Rectángulo. Ya, ¿de dónde viene esa palabrita? Ya, el triángulo rectángulo. Fíjense, rectángulo de este término, grábense. Este término viene del ángulo recto, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que este ángulo, este símbolo ahí al costado está. Recuerda, el símbolo, un cuadrado sombreado, indica el ángulo de 90 ¿cuántos grados. grados? Muy bien, de 90 grados. Entonces, un triángulo rectángulo va a tener siempre un ángulo recto, ¿ya? Y los otros dos ángulos ya pueden ser cualquier otra medida, ¿no? Pueden ser 30, 60, 20, 70, entonces lo complementario a esto, ¿no? Ahorita vamos a ver ya las propiedades de los triángulos, qué debe cumplir los triángulos, entonces eso vamos a recordar, ¿ya? Entonces, la medida del ángulo A, acá se concluye, es igual a 90 grados. Recuerden, triángulo, rectángulo. Esto sería el 1. Ahora voy a ponerlo 1 ahí. Con respecto a la medida de sus ángulos internos. Ya, muy bien. También tenemos dos triángulos adicionales. Ya, ¿qué es el triángulo? A ver, el triángulo, acá tenemos acutángulo y el obtusángulo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Estos dos pertenecen al triángulo oblicuángulo. A ver, ese término. Ya, estos términos quizás no están muy familiarizados ya con el transcurrir de su práctica. Ya van a entender mucho mejor. Más que los términos, repito, grábense las propiedades, recuerden las propiedades así como les he preguntado, ¿no? Lo que es perímetro, área, entonces cositas recuerden. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá el triángulo acutángulo viene de la palabra
Agudo. ¿Ya? agudo, Ajá, muy bien. Agudo. ¿Qué quiere decir agudo? ¿Mm? ¿Qué quiere decir agudo? Acá está. Que la medida del ángulo A es menor a 90. Eso es uno. La medida del ángulo B, es decir, esto, ya acá voy a hacerlo. La medida del ángulo A, que sea alfa, este alfa va a ser igual a la medida del ángulo A, que va a ser menor a 90. Por otro lado, este beta va a ser igual, se simboliza así medida del ángulo B y también va a ser menor a 90 grados. Puede ser 89, puede ser 69, puede ser 89,5, 9, entonces hasta en decimales, puede sacar los ángulos, ¿no? Entonces, ahí está. Y este ángulo, ya este ángulo también va a ser, en este caso, menor a 90 grados. ¿Qué quiere decir entonces el triángulo acutángulo? Quiere decir que sus tres ángulos son menores a 90 grados. 90, Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Ya. Acá entonces tenemos el triángulo obtusángulo. Ahora, para el triángulo obtusángulo solamente va a cumplir ¿qué cosa? Que uno de sus ángulos, a ver, acá le voy a colocar, uno, basta uno, ¿ya? Uno, acá sería así, uno de sus ángulos, ¿qué va a pasar con uno de sus ángulos? Tiene que sea ser, mayor a 90, claro, tiene que ser mayor a 90, ¿ya? Ahí lo colocan. Tiene que medir, ¿ya? Estamos hablando de medidas. Tiene que medir mayor a 90 grados. Mayor a 90 grados. Ya. Entonces, fíjense, en este caso del ejemplo, el ángulo de la medida Q, es decir, este ángulo, es mayor a 90 grados. ¿Ya? Este ángulo alfa es mayor a 90 grados. Entonces, ¿cómo puedes comprobar eso? Si tú trazas un 90 grados, a ver, si tú trazas un 90 grados acá, más o menos sería ahí, ¿verdad? Fíjate, mira el trazo que estoy haciendo, ¿ya? Ahí más o menos sería. Entonces, acá, a ver cómo se simbolizaba el ángulo de 90 grados, así, ¿sí o no? Este ángulo, esto que está pintado de amarillo, es 90 grados. Entonces, el alfa que es verde hasta esta recta QP va a ser mayor a 90 grados. Entonces, gráficamente también podemos observar eso, ¿no? Podemos observar que el ángulo de color verde, es decir, alfa, va a ser mayor a 90 grados. Y lo mismo puedes hacer acá. Mira, si tú trazas de acá hacia arriba un 90 grados, el ángulo Q, en este caso, este ángulo va a medir, a ver, este ángulo va a medir menor a 90 grados. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Lo mismo acá, ¿no? R va a ser menor a 90 grados. Entonces, basta uno de los tres que sea mayor a 90, se va a llamar el triángulo obtusángulo. ¿Ya? Recuerden, ¿alguna pregunta hasta ahí? Con respecto al material, esto voy a enviar todo lo que estamos desarrollando en PDF al grupo. No se preocupen en copiar. Quizás lo que quiero es que entiendan, que aprendan a diferenciar bien las propiedades, los conceptos y quizás más adelante, después de la hora, puedan copiar ahí tranquilamente en su cuaderno o para que puedan repasar quizás, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, a ver. ¿Qué más tenemos? Creo que eso es todo la primera parte de la teoría. Ya tenemos ya acá las teoremas fundamentales.
Ya, entonces recuerden ahí en el material también agudo, quiere decir que su medida es mayor que cero y menor a 90 grados, recto es 90 grados y obtuso es mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Ya, eso también tengan cuidado, no vayan a decir que la medida del ángulo interno es 200 grados, eso es incorrecto. Y ya van a ver por qué, por esta propiedad fundamental del triángulo. A ver, ¿cuál es esa propiedad? Ya no he grabado la clase, creo, a ver. Ya. Mm, Sí he grabado, ¿no? Detener grabación. Ya, sí se está grabando. Pensé que no había grabado. Ya, muy bien. Entonces seguimos. Fíjense, el teorema fundamental del triángulo, bueno, esto es con respecto a sus lados, ahorita vamos a ver con respecto a sus ángulos. Esto es el teorema de la desigualdad triangular. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener un triángulo, acá ABC, si tú restas cualquiera de sus lados, en este caso se está restando B menos C, y el lado del intermedio, es decir, en este caso A, va a ser igual o va a ser menor a la suma de los otros dos lados y mayor a la resta. A ver, acá no me van a entender muy bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Es decir, yo agarro cualquiera de los tres lados, cualquiera, puede ser B o C o A. En este caso agarramos A y lo copiamos acá. Bueno, ahí está. Eso es el primer paso. Y lo colocamos, a ver, abajo vamos a hacer mejor. Lo vamos a colocar acá, A, y vamos a colocar los signos de desigualdad. Mayor o acá menor, menor. Entonces, sería en la izquierda vamos a colocar la resta. A ver, vamos a hacer con otro ángulo, bueno, para hacer algo complementario. Porque acá ya está la propiedad con el A. Vamos a agarrar el ángulo B. ¿Ya? Entonces, fíjate, este ángulo B va a ser, en este caso, va a ser mayor a la resta de C menos A. Es decir, si nosotros restamos los otros dos lados, vamos a obtener acá en el primer término. Y va a ser menor a la suma de esos dos lados, ¿ya? Para cualquier triángulo, recuerden esta propiedad fundamental, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí está. En todo triángulo debe cumplirse, ¿qué cosa? Debe cumplirse esta propiedad, ¿ya? En todo triángulo. Cualquiera de sus tres lados agarras y lo restas los otros dos lados y lo sumas y lo colocas a la derecha y a la izquierda. Y debe cumplir la desigualdad. Muy bien, eso es una propiedad que quizás nos va a servir en algunos ejercicios y lo vamos a ir recordando. Ahora la otra propiedad, en este caso, la propiedad de el teorema fundamental del triángulo, lo que les decía, ¿no? Es con respecto a la suma de sus ángulos internos. ¿Cuánto debe sumar la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180, profesor. Ya, muy bien, ahí está. Ya no voy a colocarlo ahí. Todo tipo de triángulo, recuerden, la suma de los tres ángulos internos va a ser, en este caso, 180 grados. Y de ahí se generan ecuaciones y se resuelven los ejercicios. En la práctica vamos a recordar esto. Ya, entonces, muy bien. Otro teorema del ángulo externo. Fíjate. A ver, tantos teoremas. Y vamos a hacer un ejercicio siquiera acá para poder ir practicando y así no nos vamos a olvidar. Ya, teorema del ángulo externo. Quiere decir, si tienes esta forma,
un ángulo externo, ¿no? El X sería el triángulo externo, que está fuera del triángulo. Esto sería el triángulo, fíjate. Esto sería el triángulo, ¿ya? Y el ángulo externo, ¿cuál sería? X, porque está fuera del triángulo, ¿ya? Ese ángulo externo va a ser igual a la suma de los dos Áng- internos, Ángulos internos. ¿ya? Claro, opuestos a él, ¿ya? Lo voy a colocar ahí, en este caso. Por ejemplo, si acá tengo beta, no se vayan a equivocar, no vayan a decir que teta más beta es igual a x o x es igual a teta más beta. Entonces, fíjate, siempre tienen que ser ¿qué cosa? Los opuestos a ese ángulo externo. Opuesto quiere decir el que está a su frente, bueno, el que está a su frente, no el que está a su lado, eso es adyacente, ¿no? Entonces ahí está. Recuerden esa propiedad también que nos va a ayudar bastante en los ejercicios. ¿Ya? Muy bien, a ver, hasta acá. A ver, quizás podemos desarrollar un ejercicio. Acá tenemos más propiedades. Mañana lo vamos a enfatizar, recordar y aplicar sobre todo, ¿no? Y el síntesis. Este síntesis también voy a recordarlo mañana. Hoy día estamos frescos porque acabo de desarrollar en este caso la parte teórica. Entonces, a ver, vamos acá. Ya, lápiz y cuaderno. Quiero respuestas acá. ¿Cuánto mide el tercer ángulo? Aplicación de lo que hemos hablado, tanto hemos hablado. Ya, en segundos tienen que sacar, practicar para su evaluación. Ya, ¿cuál sería, a ver, la respuesta? A ver, vamos pensando ahí. Intenten resolver en su hojita y en su cuaderno. Intenten desarrollar. 79 grados. Ya tenemos una respuesta muy bien. Los que tienen respuestas ahí pueden escribirlo en el chat también. 79 dice, a ver, acá sí vamos a anotar para poder corroborarlo. Ya, 79 grados. Acá dice, ya, Jans también dice 79, no sé quién más. Ya, muy bien, 79 Rodrigo. Ya, a ver, ya creo que ya son 3 o 4 que han sacado la misma respuesta. A ver, lo desarrollamos como para practicar hoy día, ¿no? La parte práctica de hoy día. A ver, dice lo siguiente. La medida de dos ángulos internos de un triángulo son 38 y 63. Entonces vamos a empezar por partes. Nos está hablando de un triángulo, entonces lo primero que vamos a hacer es graficar el triángulo. Bueno, vamos a graficar un triángulo acá. Ya cualquier triángulo así aproximado, no quiere decir que van a ser milimétricamente los ángulos. Lo más importante es colocar los datos, ¿ya? Uno de ellos mide 38 grados, ¿ya? Acá lo colocamos pues 38 grados. Estos son los ángulos. El otro mide 63 grados. Ahí está, ¿no? Entonces, a ver, 63 grados. Y el tercero dice, ¿cuánto mide el tercer ángulo interno? Entonces, nos están pidiendo hallar acá, ¿qué cosa? Le colocamos pues X, ¿ya? ¿Y qué propiedad aplicamos? ¿Mm? ¿Qué propiedad? Esta propiedad, ¿sí o no? ¿Ya? La suma de los ángulos internos, ¿cuánto debe ser? Ciento ciento ochenta. ochenta. Ya, muy bien. ¿Y qué hacemos? Empezamos a sumar, bueno, X más 38 más 63 grados. Y ahí ustedes saben ya resolver ecuaciones, ¿verdad? Esto es una ecuación básicamente. Y empiezan a sumar y acá X quedaría en el primer miembro y es 38 más 63 sería ¿cuánto? 101. 101, ¿no? 101 grados. ¿Y eso cómo pasaría al otro miembro? Pasaría Arrestado. restando, ¿sí o no? Ya esa suma pasa restando.
Y finalmente, restando 180 menos 101 sería 79 grados. Ya está. Un ejemplo básico, quizás un ejemplo aplicativo, es que es también el nivel básico, ten en cuenta eso, y así vamos a ir avanzando de nivel hasta el nivel más alto. Esperemos terminar De la... todos los ángulos Sí, el sí, ¿quién triángulo tiene quería? que dar 180, ¿no? Matías, claro. ¿Por qué tendrían que dar 180? Eh, ¿Cómo? ¿Por qué tendrían que dar 180? Ah, ya, ¿por qué? Ah, ya, no, eso es claro, básicamente una propiedad, ¿no? Esa es la propiedad fundamental del triángulo. Fíjate, esto es una fórmula ya dada, no podemos refutar, no podemos quizás hacernos preguntas más allá, ¿no? Es una fórmula, es una propiedad, es una teoría, lo cual solamente nos queda aplicar. Ya, la medida de los tres ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Ahora, si quieres profundizar, podemos profundizar, ¿no? Ahí se podría decir que un triángulo, para que exista, sus ángulos, como máximo uno de ellos va a ser mayor a 90, pero menor a 180. ¿Por qué menor a 180? Porque un ángulo de media vuelta, ¿cuánto mide? Por ejemplo, este que es el vértice, un ángulo de media vuelta mide 180 grados. Esto se llama en Profe, geometría. ya son las 2, las 8:02. Allá, sí, justo ahí. Ya, muy bien, gracias. Entonces, ya nos estamos pasando. Mañana vamos a profundizar esta pregunta, pero recuerden, ¿ya? Recuerden eso con respecto al tema de hoy. Muy bien, entonces esto les voy a enviar a la práctica rápidamente. A ver, prendan su cámara para registrar, para retirarlos ya. Mañana vamos a continuar. Prendan su camarita ahí rápidamente. No, ya he pasado porque ahí también tengo clases. A ver, todos prendan, todos los que tienen cámara habilitada, ¿ya? Y saluden, despídanse ya, para, en este caso, ocuparse. Ya, muy bien. Ya, nos vemos entonces mañana. Cuídense, ¿ya? Hasta mañana. Vayan repasando el tema. Chao, chao, chao. Cuídense, cuídense. Ya, profesor, hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana.